Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando, esperando que el mensaje de la palabra de Dios y este tiempo sea de bendición para cada hogar, para cada familia que está en contacto esta mañana con nosotros. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Dios, Señor, por tu amor y misericordia. Bendice, Dios, este tiempo. Señor, que el mensaje de tu palabra, Dios, llegue a cada corazón y nos ayudes, Dios, en tomar decisiones también, Padre. Te amamos. Gracias, Dios, Señor, por la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, gracias por el cuidado durante esta semana, Dios. Bendice este tiempo, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirá la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios.
hermanos, esta mañana estamos aquí, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 22, el verso número 42. El verso número 42 de Mateo 22 en sus Biblias. Si lo busca Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, primero de los Evangelios, dice así la palabra de Dios, Mateo 22, 42. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu se llama Señor, diciéndolo. Una vez más, hermanos, con ustedes, bienvenidos a todos los que nos están conectando para ver y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, por favor, a Mateo capítulo 22, el verso 41. Mateo 22, 41, en sus Biblias, dice así, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Hermanos, esta mañana quiero hablar un poquito acerca de quién es Él. Hablando de Jesús, si le hicieran la pregunta a usted el día de hoy, ¿qué piensas de Cristo? Usted que me está viendo y escuchando, ¿qué piensa de Cristo? ¿Qué usted diría? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta mañana. Bendice Dios el mensaje de tu palabra, Dios, los próximos minutos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, obviamente hay mucho que decir de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús vino a la tierra ya por primera vez. Estamos esperando el regreso o su segunda venida. Y Jesús, sabemos todos nosotros, por lo que la palabra de Dios nos enseña, que es Dios. Jesús está aquí con los fariseos en este momento y verdad, y recuerde que hubo no hubo polémica, pero los fariseos, ellos siempre estaban tratando de hacer algunas preguntas capciosas a Jesús para ver cómo le podían agarrar en alguna falta o alguna falla, ¿verdad? Y entonces, pues, dice aquí que estaban juntos los fariseos y Jesús estaba allí también. Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hermanos, no solo le preguntó a los fariseos, que era de esta secta religiosa, ¿verdad?, quién era él, también les llegó a preguntar a sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 16:15, pase unas páginas atrás, Mateo 16:15, dice la palabra de Dios, en Mateo 16:15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hablando a los discípulos, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También mire por favor en Marcos, el capítulo 8, el verso número 29, Marcos capítulo 8, el verso 29, dice la palabra de Dios, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y en Lucas, el capítulo 9, el verso número 20, Lucas 9:20, dice la palabra de Dios aquí de la siguiente manera, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Y obviamente, ¿verdad?, siempre Pedro estaba allí presente para responder. Entonces, no solamente le preguntó a los fariseos, también le preguntó a los discípulos, ¿qué dices? ¿Qué respondes? Dijeron que Él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, ellos mismos afirmaron, los propios discípulos afirmaron, obviamente por boca de Pedro, afirmando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, también les preguntó en otra ocasión, en Lucas 9:20, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Ellos le dijeron que era el ungido de Dios. El ungido es, en este aspecto de Jesús, consagrado con el Espíritu Santo, ¿verdad?, lleno de poder. Ahora, hermano, mucho que decir acerca de Jesús, porque antes que el mundo fuese, ya Jesús estaba, ¿verdad? Y aún nos enseña la palabra de Dios que Cristo estaba con Dios, ¿verdad?, ordenando todo el mundo, ¿verdad? Él estuvo durante la creación, porque Jesús también es Dios, es parte de la Trinidad y Él es Dios.
y Él es Cristo y un Salvador. Entonces, mucho que decir acerca del tema de Jesús, pero hablando en cuanto a nosotros, hermanos, nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? ¿Tendremos nosotros, verdad, el gozo y la alegría de decir que Cristo es nuestro Salvador? Que obviamente hay un Salvador y que Él es nuestro Salvador, ¿eh? ¿O a usted le da pena decir que Cristo es su Salvador? Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora Jesús, hay 7 frases que el Señor Jesús usó en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan. Por ejemplo, él dijo, yo soy el buen pastor. Allá en Juan 10:11 se encuentra eso. Él también dijo, yo soy el camino. Juan 14:6. Él dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Él dijo, yo soy la puerta en Juan 10:9. Él dijo, yo soy la resurrección en Juan 11:25. Y Jesús dijo también que él dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, hermanos, Jesús obviamente es el Salvador del mundo. Y hermanos, estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y sabemos que los tiempos a lo mejor no van a mejorar, el pecado va a sobreabundar y gracias a Dios también, ¿verdad? Va a sobreabundar la gracia de Dios. El pecado va a abundar, pero va a sobreabundar la gracia de Dios. Dios tiene un plan, ¿verdad? En todo, Él está sentado en el trono, Él tiene control de las cosas. Y hermanos, lo único que le queda al pueblo creyente, al pueblo cristiano, en todo el mundo entero, es presentar a Jesús como Salvador personal, ¿verdad? Jesús es el Salvador. Mire lo que dice este pasaje, por favor, allí en Hechos 4:12, uno de los pasajes emblemáticos, ¿verdad? En cuanto a que la salvación viene de Jesús. Él murió en la cruz por todos nosotros. Ahí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesús es, ¿verdad?, el Salvador. Jesús es el que nos puede llevar a Dios y en ningún otro hay salvación. No hay más nadie, no hay, no existe, no ha habido, no hay y no habrá alguien como Jesús, ¿verdad? Que solamente en Él hay salvación. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre. Cristo, ¿verdad? Dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni un hombre salva a nadie. Jesús es el Salvador. ¿El Salvador de qué? El Salvador del mundo. El Salvador, el que puede darte la vida eterna si usted se lo pide con fe. Y podemos hablar muchas cosas acerca de Jesús, cosas maravillosas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, porque podemos hablar maravillosamente de Él, con gozo, con alegría. Podemos hablar, ¿verdad?, llenos de emoción también de que un día vamos a ver el rostro de nuestro Salvador, ¿verdad? Es así, pero sabe también, mi estimado amigo, amiga, hermano, hermana que me está viendo en esta mañana, también Él pasó cosas, ¿verdad? Pasó cosas duras en la vida de Él. Y la verdad podemos hablar tan lindo de Él como Él se lo merece, porque Él se lo merece. Pero sabe que Él también oraba, el Señor Jesús oraba, el Señor Jesús fue tentado, el Señor Jesús aprendió obediencia, a ver haciendo la voluntad de su Padre. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, Él dormía, ¿verdad? Él amaba, Él tenía compasión por la gente, Él se enojaba, ¿verdad? Él se entristecía, Él lloraba, Él sentía gozo, Él se conmovía. Él allá cuando estuvo orando en el Getsemaní dice que sudó como gotas de sangre. Él sufrió, Él sangró, Él murió, Él fue sepultado, pero gloria a Dios, Él también resucitó. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Lo conoces? Jesucristo es el único calificado para ser el Salvador del mundo. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es el único capacitado. Y nos hace falta a los creyentes comunicar ese mensaje, llevar ese mensaje de salvación. Hay mucha gente que está pensando en la salvación de la vacuna, ¿verdad? Y la gente se está vacunando y la demanda es grandísima. Están haciendo miles y miles y miles de vacunas para ayudar a las personas y está bien. Y si eso es lo que están haciendo, pues está bien. Pero ¿sabe qué? Nuestra esperanza está en Dios, nuestra esperanza está en Jesús. Si usted quiere ponerse la vacuna, póngasela. ¿Verdad? Usted está en su derecho, si no se la quiere poner, tampoco se la ponga, también usted está en su derecho de no hacerlo,
¿verdad? Pero hermano, Jesús es el Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Salvador. Y es a quien tenemos nosotros que anunciar y predicar. Tenemos que avisarle a la gente, tenemos que enseñarle. ¿Y saben por qué? Porque no hay otro camino al cielo. Todas las cosas están escritas. Dios conoce el futuro de las cosas. Nos ha dejado su santa y bendita palabra para que conozcamos el futuro de las cosas. Cosas que van a suceder, cosas que se van a dar, ¿verdad? Y lo único que debe hacer el pueblo de Dios, lo único que debiera estar pensando el pueblo de Dios es en presentar, en enseñar, en predicar a Jesús resucitado, ¿verdad? Él está sentado en su trono y gloria a Dios por eso. Y hay gente, yo sé, y algunos me están escuchando, ¿verdad? Mire, si usted tiene familiares que no han recibido a Jesús como Salvador personal, debe estar orando por ellos. Y está bueno orar, pero también debe estarle procurando lo que depende de usted, presentarle el mensaje, ¿verdad?, de salvación, esa salvación que Cristo ofrece, porque hay un infierno, pero también hay un cielo, ¿verdad? Y la Biblia nos habla y nos habla mucho acerca de esas cosas. Mire, voy a buscar un ejemplo aquí de una historia un poco triste en Hechos, capítulo 26, el verso número 28. Hechos, capítulo 26, el verso número 28. Algunos de ustedes ya conocen ahí esa historia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo apeló a Agripa. Vamos a leer desde el verso 24 para leer un poquito el contexto de lo que dice aquí esta historia. Versículo 24, Hechos 26, 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente sino tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y obviamente Pablo aquí, ¿verdad?, tenía el derecho de apelar por la situación que le estaba atravesando, ¿verdad?, que estaba preso. Lo habían acusado, ¿verdad? Sencillamente Pablo estaba predicando el evangelio y bueno, le habían acusado acerca de las cosas que estaba haciendo y lo habían metido preso, pero como Dios tiene control de las cosas y Dios sabe las cosas y Dios permite las cosas, por alguna manera se le da la oportunidad a Pablo de estar delante de estas personas, que eran personas en autoridad en ese entonces, ¿verdad?, del gobierno romano allí. Y entonces viene el rey Agripa a él, ¿verdad? Y entonces allí Festo también le dijo que estaba loco. Festo, tú estás loco. Le dice Festo a Pablo: Pablo, tú estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo respondió y le dijo: no, yo no estoy loco, excelentísimo Festo. Le estaba hablando, ¿verdad?, con amor, estaba hablando con compasión, pero estaba hablando también con carácter, ¿verdad? Y entonces, y después Pablo una vez él se enfoca con Festo, pasa y mira al rey y le dice: rey, yo sé que usted sabe estas cosas. Era persona prominente, eran personas importantes, ¿verdad? Entonces Pablo trató, ¿verdad?, por alguna manera de que ellos conocieran el evangelio, de que ellos, cuando hablamos de conocer el evangelio, hablamos de conocer a Jesús, de conocer ese Salvador. Y él le dijo a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, ¿crees lo que las escrituras dicen acerca del Mesías? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Dice por poco me persuade. Ese por poco, hermanos, te puede llevar al infierno. Por poco. Bueno, está bien el tema, es interesante el tema, vale la pena escuchar para aprender el tema y está bien, podemos aprender de lo que nos enseña de la palabra de Dios.
Pero en este aspecto, hermano, de esta decisión importante, no hay decisión más importante para cualquier ser humano que recibir a Jesús como Salvador personal, porque de eso depende el destino de su alma. Ya Dios cumplió, ya Dios hizo, ya Dios actuó, ya Dios mostró, ¿verdad?, su amor. Él dio una muestra de su gran amor por nosotros, dándonos a Cristo Jesús, tu Hijo, ¿verdad? Y aquí dice que por poco, ¿sabe que ese por poco te puede llevar al infierno? No, es que lo que pasa es que yo, pues, esas son las respuestas que hemos escuchado tal vez, ¿verdad? Y no estoy cuestionando, juzgando, pero, ¿verdad? No, yo voy a esperar un poco más. ¿Seguro que vas a esperar un poco más? Estuvo muy interesante el tema. De verdad estuvo interesante el tema. Es que, bueno, usted sabe, mi pastor, es que eso de meterme a la iglesia, mira, es que no se trata en ese aspecto de meterse a la iglesia, Cristo se entregó por la iglesia es importante. En la iglesia se nos enseña y se nos predica la palabra de Dios, ¿verdad? Pero se trata de que tienes un alma, usted que me está viendo, usted que tiene familiares, usted que tiene amistades, usted que tiene vecinos, ¿eh? Ellos tienen un alma y dice un rey diciéndole a Pablo, por poco me persuade, faltó un poquito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Muy interesante el tema, pero mejor no, por poco puede llevar al infierno a cualquiera que rechaza el mensaje de salvación. Dale gracias a Dios por aquellas personas que comunican, que predican, que llevan el mensaje de salvación a otros. Y sabes que no es por poco o por mucho, pero usted debe aceptar a Jesús como Salvador personal para ir al cielo. Y la mayoría de los que me está escuchando, existe la gran probabilidad, o de aquellos que me lleguen a escuchar, ¿verdad? O que lleguen a escuchar el mensaje esta mañana, podrían estar diciendo, pastor, ya yo soy salvo, gloria a Dios por eso, ya yo recibí a Cristo como Salvador personal, ya soy parte de una iglesia, pero ¿qué estás haciendo con el mensaje de salvación? ¿Estás llevando ese mensaje de salvación? Y abrimos la boca para muchas cosas, abrimos la boca para decir muchas cosas, hablar muchos temas, pero ¿qué pasa con esa gente que está esperando que aquellos que sabemos, que conocemos, que hay un camino, que hay una verdad, que hay un cielo, que hay un Salvador, no estamos haciendo nada con lo que conocemos? No todo queda en el conocimiento, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, no es por poco, mi estimado amigo. Usted que tiene familiares, amigos, hijos, a lo mejor su cónyuge, no sé, ¿verdad? En el trabajo, sus compañeros, y yo sé que cada quien tiene el derecho, ¿verdad?, de elegir, de escoger, pero es nuestra responsabilidad llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión? ¿Qué fue lo que se nos encomendó? Lo que se nos encomendó a las iglesias, lo que se nos encomendó a los cristianos es ir y predicar el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio, ir por las casas, donde sea que vayamos, ¿verdad? Predicar el evangelio, ganar para Cristo a la gente. ¿Sabe qué? Eso es algo eterno, ¿verdad? Aquí no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo va a suceder, ¿verdad? Ni la gente quiere saber cuándo se va a morir. La verdad, no hay una fecha así que nosotros pudiéramos decir de que tal fecha yo voy a morir, porque nadie sabe eso. Nadie sabe, nadie conoce, pero ¿sabe qué? Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso está en Juan 3:16. Usted a lo mejor se lo sabe hasta de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Hay un lugar de perdición que se llama el infierno. La Biblia habla del infierno. La Biblia es clara acerca de eso. Si usted me está escuchando y usted no ha reconocido a Jesús como Salvador personal, mire, usted puede pedirle esta mañana, Señor Jesús, que sea su Salvador. ¿Cómo? Bueno, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Reconociendo que merecemos el infierno. Somos pecadores. La paga del pecado es muerte, dice, ¿verdad? La muerte en el infierno. Pero Cristo murió por nosotros y lo otro que tenemos que hacer es pedir a Jesús que entre en nuestro corazón, poniendo nuestra fe en Él. Eso es todo. No tienes que hacer algo
maravillosamente, ¿verdad? Simplemente es creer, simplemente es confiar en Jesús. Pablo había predicado en Tesalónica, había llegado a Berea y ya estaba en Atenas, en Grecia, y estuvo predicando ahí la palabra de Dios. Dice en Hechos 17:16. Sígame allá si lo puede encontrar. Hechos 17:16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago, un lugar allí, ¿verdad? Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Mire, Dios dio la oportunidad de que Pablo llegara ahí, y llegando ahí, ¿verdad? Le llevaron a ese lugar. Es interesante este tema, dice que a ellos les gustaba oír cosas nuevas, ¿verdad? Y dice el versículo 20, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, o sea, ellos no habían escuchado eso. Y dice, queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Y obviamente en el verso 22 dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahí, hermanos, llegó y les predica la palabra de Dios en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Sabe que a lo mejor no todos creyeron en Jesús? Algunos empezaron a hablar, cuando escucharon de la resurrección, ¿verdad?, de los muertos, porque, hermanos, tenemos un Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Empezaron ellos a burlarse allí, ¿verdad?, de ellos, pero gracias a Dios, algunos de ellos recibieron a Jesús como Salvador personal. Algunos de ellos, tal vez no muchos, tal vez unos cuantos, pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que ellos recibieron a Jesús como Salvador personal. Para algunos son cosas extrañas, ¿verdad? Cuando uno predica el Evangelio y uno se puede sorprender, ¿verdad?, de que cuando uno sale a predicar y cuando uno sale a exponer el mensaje de salvación para que otros reconozcan a Jesús como Salvador personal, para algunos pueden parecer cosas extrañas, ¿verdad? Cosas extrañas. Hay gente que nos sorprendería, tal vez aquí mismo en nuestro país, ¿verdad?, de gente que no sabe de estas cosas, que no sabe que hay un Salvador, que no sabe que hay un Cristo resucitado, ¿verdad? Porque nunca la han escuchado, y dice la palabra de Dios ahí en Romanos, ¿cómo irán si no fueren enviados, verdad? ¿Y cómo escucharán si no hay nadie quien les predique? Tiene que haber gente que vaya y enseñe y predique la palabra de Dios. Tal vez no podemos salir como antes, ¿verdad?, por el asunto de la pandemia, tal vez hasta con un cierto temor, pero hay que salir, hay que pensar en otros. Estamos pensando mucho en que se nos va a pegar el virus y estamos preocupados y tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables en eso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso y que tenemos que cuidarnos y protegernos, pero ¿sabe qué? Que de aquellos que no han escuchado ese mensaje de salvación. Todas estas cosas están expuestas en la palabra de Dios, en la santa y bendita palabra de Dios. ¿Sabe qué? Hay algo que no vamos a poder hacer en el cielo, y va a ser hablarle a otros de Cristo, porque cuando estemos en el cielo, pues todos los que están allá y los que estaremos allá, ¿verdad?, ya no podremos ganar almas, ya no podremos llevar el evangelio estando allá, porque todos ahí han recibido a Cristo. Los que no han recibido a Cristo no van a estar en el cielo. En ningún otro hay salvación.
Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Él es el mediador, ¿verdad? Yo soy el acusado, hay un juez, Cristo nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Él escucha, Dios escucha la oración de aquellos que reciben a Jesús como Salvador personal. No hace, ¿verdad? No es que tanto conocimiento tenemos, es que ese conocimiento que tenemos poder explicárselo a otras personas, ¿verdad? Y ya sabemos, y no es fácil, y sabe que no será fácil tal vez ir, pero hermano, es fácil hablar. ¿Cuántas palabras decimos al día? ¿Cuántas cosas hablamos durante el día? Y lo que menos hablamos, lastimosamente, es de Cristo. Usted que me está escuchando, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted que ya tiene tiempo en las cosas de Dios, usted sabe, usted y yo sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Qué bonito es un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Qué bonito es cuando una persona recibe a Jesús como Salvador personal. Qué bonito es cuando Dios transforma la vida de una persona por lo que Cristo puede hacer. Gracias a que alguien tomó en cuenta lo que vale un alma, ¿verdad? Y fue y caminó debajo del sol, en la lluvia, en caminos polvorientos, verá, en cansancio, en tantas cosas que suceden cuando vamos y anunciamos el Evangelio, pero ¿sabe qué? Con una satisfacción, con una emoción grande saber que Dios, que Cristo ha entrado en el corazón, ¿verdad?, de la vida de alguien. Entonces, hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué vas a hacer con el mensaje de salvación? ¿Lo vas a compartir o no? Folletos, puedes llevar folletos, puedes repartir folletos, puedes hablar con alguien por teléfono, puedes enviar un mensaje puedes enviar imágenes con el plan de la salvación, con versículos que hablen acerca de verdad de la salvación, de recibir a Jesús como Salvador personal. Puedes hacer videos, se pueden hacer muchas cosas con la tecnología, que no solamente verdad es para estar indagando y viendo, sino para ver qué podemos hacer por aquellas personas que no han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Salvador del mundo para ti? ¿Amas a Cristo? ¿Vives por Él? ¿Vives para Él? Si lo amas y quieres vivir para Él, no hay manera de que no hables de Él. Una persona que ama a Cristo, una persona que vive para Él, que quiere ser como Él, no hay manera de que tus labios, de que tu lengua, ¿verdad?, enseñe a otros el mensaje del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién es Cristo para ti? Compártelo. Piensa en otros. No sabemos cuánto tiempo nos queda a los cristianos. No sabemos. Cristo va a venir. No sabemos. Este año, ¿verdad?, puede ser más difícil que el año pasado. No lo sabemos. Van a venir cosas. Hay gobiernos cambiando. No se saben qué cosas van a suceder, ¿verdad? Qué cosas van a ser una influencia para el resto del mundo. Y ¿sabe qué? Nos queda poco tiempo a los cristianos. Nos queda poco tiempo. Aprovecha ese tiempo. Aprovechando bien, verá el tiempo porque los días son malos. Piensa en eso. Cada día Dios te da una oportunidad más para compartir el mensaje de salvación a otros. Y ese mensaje de salvación que tú compartas hoy aquí, en este mundo, en esta tierra, en el lugar donde te encuentres, un día vas a ver el resultado allá en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Quién es Cristo para ti? Predícalo. Dios te bendiga. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Bendice Dios esta enseñanza en nuestros corazones. Señor, que seamos valientes. Que no sea una excusa la pandemia. Señor, siempre habrá una excusa, Dios, para decir, pero es que no puedo, pero es que no tengo tiempo, pero es que está la pandemia. ¿Y qué pasaba cuando teníamos tiempo? ¿Qué pasaba cuando no había pandemia? Tampoco había tiempo. Señor, ayúdanos y pon el deseo en nuestros corazones, pon un fuego en nuestros corazones de compartir el mensaje de salvación y pensar en otros, Dios. Ayúdanos, por favor, y ayuda a mis hermanos y mis hermanas que escucharon este mensaje. Que no nos quedemos quietos, que tu Santo Espíritu nos estorbe y nos ayude, Dios, a llevar el mensaje de salvación a otros. Es la gran comisión. La comisión ha sido encomendada a la iglesia, a los cristianos, para ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, no solamente en nuestro país,
pensar en otros países también y otros lugares de este mundo. Gracias Dios, Señor. A ti sea honra y gloria. Bendice el mensaje en cada corazón y no solamente seamos oidores, Señor, de lo que hemos escuchado esta mañana, sino también hacedores. En el nombre de Jesús. Amén.